Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Apuntes Agrarios. El 9 de junio tenemos una cita electoral muy importante para determinar la composición del Parlamento Europeo para el periodo 2024-2029. En el próximo mandato legislativo tendrán lugar importantes decisiones, se tomarán importantes decisiones, tendrán lugar importantes acontecimientos que van a tener un impacto directo en el campo español y europeo. Estas decisiones van a afectar a agricultores, a ganaderos, cazadores y empresas agroalimentarias, pero también nos van a afectar a los consumidores. Se hablará de nuevo marco financiero plurianual en el periodo 27-33. Habrá que hablar de la reforma de la PAC post-27, cambios en el Pacto Verde Europeo, el control de depredadores como el lobo, las normas de sanidad vegetal y animal, también sobre el control de fronteras, lucha contra el cambio climático, desarrollo de los objetivos, un desarrollo sostenible, relevo generacional y bienestar animal, que será el tema que hoy nos ocupe. Por tanto, estas elecciones son mucho más que una mera cita electoral, porque sin explotaciones agrícolas, ganaderas, energéticas y forestales, corremos el riesgo de que si no son rentables se abandonen muchas de ellas. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo. Hoy están con nosotros para hablar de la normativa de la ley del bienestar animal, el punto en el que está, los siguientes pasos a seguir, en qué consisten. José María Castilla, desde Bruselas. También está con nosotros desde Bruselas Santiago Campos, y damos la bienvenida, porque es su primera participación en este podcast de Apuntes Agrarios, a Miguel Ángel Higuera, que es presidente del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal en el Copa Cogeca. Buenos días, como lo hacemos en directo, no sé cuándo lo ven ustedes, a los tres, y bienvenidos a Apuntes Agrarios. Santiago, si te parece, empezamos contigo. Explícanos un poco a grandes rasgos en qué consiste esta normativa de bienestar animal. Perfecto, pues nos tenemos que retrotraer a 2020, cuando la Comisión Europea presenta la estrategia de la granja a la mesa, y dentro de esta estrategia incluye un paquete de bienestar animal. Este paquete se divide en 4 bloques: el bienestar animal en granja, en transporte, en el sacrificio y finalmente en el etiquetado. La Comisión Europea, al ver que se acercaban en 2023, se acercaban las elecciones que celebraremos el próximo 9 de junio, y no había avanzado nada en este área de reglamento de bienestar animal, decide incluir solo uno de los 4 bloques ante las elecciones y presenta una propuesta para el bienestar animal en transporte. Presenta esta propuesta, como decimos, pero no por la prisa, como habíamos dicho en el anterior podcast, las formas de querer hacer todo prisa, pues no tiene en cuenta estudios de impacto, tanto internos como externos, no consulta a operadores ni a productores, no hay un debate técnico práctico, y ya volvemos a empezar con el cojo, digamos. Tenemos que decir que esta normativa también puede emanar del Reglamento 1/2005, que es la normativa a nivel mundial más exigente en materia de bienestar animal en transporte, y la Comisión Europea pues va tomando medidas de este reglamento. Debemos decir que toma medidas en cuanto al transporte con respecto a las altas temperaturas. Por ejemplo, dice que por más de 25 a 30 grados no puede haber ningún transporte que dure más de 9 horas, y en caso de ser mayor de 30 grados, la temperatura del transporte deberá hacerse siempre por la noche, para evitar esa temperatura a los animales en transporte por los más de 30 grados. Entonces, una serie de medidas que nosotros medimos el impacto, y nuestros agricultores y ganaderos, en concreto los ganaderos en este caso, pues ven todos los riesgos que este paquete puede tener. Y creo que aquí el más indicado para comentar el impacto que puede tener es Miguel Ángel Higuera. Claro, antes de que intervenga Miguel Ángel, que te hago una pregunta, porque en principio a lo mejor las medidas que se han adoptado, vamos a pensar que son bien intencionadas, afectan a todo el marco de la Unión Europea, pero evidentemente las condiciones climatológicas, me quedo con las temperaturas, las condiciones de cada uno de los países son bastante diversas. ¿Cómo afecta esta normativa a nuestros ganaderos?
Efectivamente, al final España no influye solo el clima, un clima más bien cálido, de los más cálidos de toda la Unión Europea, sino también nuestra situación geográfica, en el que somos un país periférico y que en el transporte, cuando queremos exportar o importar, por ejemplo, los lechones de Países Bajos, tienen que hacer largos viajes que superan más de las 21 horas, y para ello este paquete incluye una medida que es hacer en un viaje de más de 21 horas, hacer 10 horas, 1 hora de parada y continuar otras 10 horas. Además, lo que pretende es disminuir o reducir la densidad de los animales por camión. En este caso, esto también deriva consecuencias. Por ejemplo, al aumentar los espacios que tiene cada animal dentro del camión, obviamente se reduce la cantidad de animales que pueden subir al camión. Por lo tanto, necesitamos más camiones, más transportistas, que ya de por sí es complicado encontrar, y aumentar el número de emisiones. Por tanto, al haber más camiones, más viajes, se aumenta el número de emisiones. Por tanto, eso ya contradice con otros objetivos del Pacto Verde, de reducción de emisiones y demás. Además, los movimientos no intencionados de la carga, es decir, al haber más espacio entre los animales dentro del camión, con el normal trayecto del camión, las curvas y tal, pueden lesionarse los animales dentro del camión por estos movimientos normales del camión, con las curvas, empujones, golpes y agresiones dentro del camión. Entonces, por eso, lo primero que debemos decir es esa falta de debate técnico con los operadores, con productores, con ganaderos, que de haber hecho de esta forma se podría haber presentado una propuesta mucho más eficaz o asequible para los ganaderos. Miguel Ángel, presidente del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal, ¿cómo ha sido todo este proceso de trabajo? Pues la verdad que ha sido bastante arduo. También lo ha estado diciendo perfectamente Santiago. Es decir, la Comisión Europea con el Pacto Verde pues lleva trabajando en materia de bienestar animal desde el año 2020. El tema a nivel de granja, el nivel de sacrificio, pues por el gran impacto que hemos ido mostrando y con estudios del COPA-Cogeca, pues no se han atrevido a sacarlos y han sacado la propuesta de bienestar animal en el transporte. Y tal como decía Santiago, cuando nosotros nos enfrentamos a ella, precisamente como España, tenemos dos aspectos muy importantes. Somos un país periférico, somos un país de clima templado, con lo cual esta normativa no es proporcional hacia nuestros ganaderos, porque tenemos que nuestros ganaderos van a tener unas restricciones al nivel de comercio del mercado unitario. No podemos transportar los animales para sacrificio ni de compra ni de venta más allá de 9 horas, ni los animales para vida más allá de 21, con lo cual nos está restringiendo mucho el acceso que nosotros vamos a poder tener. No entendemos cómo el mismo animal en el mismo camión, en función de la puerta que le vaya a recibir, tiene diferentes horas por motivos de bienestar animal. Es que es absolutamente ilógico desde ese punto de vista. Como han dicho Santiago, estamos en un país cálido, pero es que además estamos acostumbrados a trabajar con unas temperaturas más cálidas y estamos acostumbrados a ellos. Por lo tanto, para nosotros no es ningún problema el verano. Y si ahora resulta que el verano nuestros transportistas y nuestros trabajadores tienen que cambiar a trabajar nocturno, es que no se tiene en cuenta tampoco ni el impacto social ni el riesgo que eso supone. Es decir, prácticamente pasaríamos entre 3 y 4 o incluso 5 meses en algunas partes de España donde todos los desplazamientos serían nocturnos. Chóferes trabajando de noche, personal en granja trabajando de noche, mataderos trabajando de noche. Obviamente todo esto tiene impacto económico, todos los complementos de peligrosidad y de nocturnidad que van implicados. El tema de las densidades, importantísimo. No solo por el propio manejo de las cargas, sino que una reducción de un 40% de los animales transportados por camión necesitas directamente, a efectos prácticos, un 40% más de camiones. Es más, cuando ya estamos analizando expresamente lo que nos está pasando en alguno de los sectores, estaríamos diciendo que es muy probable que se necesiten entre un 50 y un 60% más de camiones de los que tenemos ahora mismo para poder hacer y conllevar las prácticas que estamos haciendo ahora. Y sobre todo también, no es solo por criticar esta normativa, es porque la Unión Europea ya parte de la base de que tenemos una normativa más exigente a nivel del mundo, que es el Reglamento 1/2005. Todos estamos de acuerdo en que hay que trabajar por el bienestar animal, pero sí que hay que ser proporcionado y obviamente ponderado a las necesidades. Para hacer una idea, a nivel del vacuno de cebo, que a través de la Interprofesional de Provacunos he hecho un estudio muy exhaustivo, estarían hablando de que la normativa podría tener un impacto de incremento de costes de producción de un 10%.
Nosotros estamos haciendo un estudio también a nivel de porcino junto con otros países de la Unión Europea para que lo haga un instituto francés. Y en el nivel del porcino, más o menos los datos medios nos estarían arrojando un incremento de coste de reproducción entre un 1,5 y un 2%, solo y exclusivamente vinculados a las condiciones en las que vamos a transportar los animales. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros a nivel ahora lo estamos trabajando muy fuertemente a nivel del grupo de trabajo del Copa-Cogeca. Nosotros lo que necesitamos es ahora mismo tener una posición conjunta de toda Europa, que ya la estamos cerrando. Estamos haciendo todos los estudios de impacto económico particulares para intentarlos tenerlos en el verano, como bien ha dicho Santiago, antes de que ya esté formada un nuevo Parlamento y una nueva comisión, para poderlos presentar. Queremos también reunirnos, y ya tenemos prácticamente cita en septiembre, con todos los representantes permanentes de los Estados miembros, para que conozcan de primera mano cuál es el impacto de las normativas que van a tener encima de la mesa. Y por último, pero no menos importante, lo que estamos trabajando actualmente es en propuestas. No solo decir esto no nos gusta, sino la forma que tenemos de mejorarlo es este camino. Y ahora mismo nos estamos centrando en esos aspectos. Con eso tenemos que trabajar a nivel del Parlamento y a nivel del Consejo para que la propuesta definitiva que salga de ambos estamentos pues sea coherente, lógica, proporcionada, nos permita mejorar, si es necesario, el bienestar de nuestros animales y obviamente que sea totalmente compatible con nuestras producciones. No sé si es Miguel Ángel o tiene que ser Francisco María García. Decía yo al inicio, en la presentación del podcast, que el nuevo Parlamento que se conforme una decisiones que afectan a agricultores y ganaderos, pero que también afectan a los consumidores. Estamos hablando de ese incremento considerable y los costes de producción están más que justificada por la explicación que Miguel Ángel nos has dado, la preocupación de los ganaderos, pero ¿SOS también a los consumidores? Bueno, pues si quieres, Miguel Ángel, doy una pincelada y te vuelvo a pasar la palabra, pero yo creo que hay dos claves importantes que esta modificación de reglamento no tiene en cuenta. Primero, y lo mencionabas tú, es qué ocurre con los consumidores. Da la sensación que Europa está legislando últimamente para una clase selecta, para un consumidor pues con un alto poder adquisitivo, y yo creo que si seguimos con esa legislación donde nos empujan hacia modelos productivos que son mucho más caros a la hora de producir en todos los eslabones de la cadena, se va a producir una brecha social importante en la alimentación. Y yo creo que, igual que hablamos muchas veces de la importancia de la soberanía alimentaria, también hay que hablar de la asequibilidad de los precios. Y la asequibilidad de los precios era algo que hasta ahora la PAC y los distintos reglamentos que afectaban a la política agraria común, pues tenían un sentido para que esos alimentos estuviesen a un precio asequible para el consumidor, pero con estas nuevas normativas no se va a producir. Y la segunda variable, que creo que también es importante mencionar, es lo que va a ocurrir en terceros países. Es decir, nada, ya lo adelanto. Y entonces eso va a propiciar también que, entre una serie de precios de productos con un más bajo coste que producirá una guerra importante en los lineales de producto cárnico mucho más bajo del normal, y lo que hará es arruinar a la clase productiva porque no podrá competir con esos costes de producción ni a la larga con esos precios. Por lo tanto, no estaremos sometidos a las mismas normas internacionales y se producirá una competencia desleal que tanto nos venimos quejando. Para acabar, igual que la Comisión Europea muchas veces dice o argumenta de la importancia de los estudios de impacto, pues yo creo que si algo se ha caracterizado en la legislatura es precisamente por no hacer estudios de impacto. Ante todo había que sacar las leyes, pero claro, cuando hemos demostrado, por ejemplo, con el fin de las jaulas, con un buen estudio de impacto que hicimos dentro del Copa-Cogeca y pusimos los números sobre esta propuesta sobre la mesa, la comisión se dio cuenta de que se había pasado de frenada. Es una pena que tengamos que ser desde el sector privado los que tengamos que invertir para desmontar este tsunami legislativo en el que vivimos. Por lo tanto, yo haría un llamamiento de cara a la nueva comisión, Ana, tal y como me preguntabas,
de cara al nuevo Parlamento, y es que se pongan las pilas y hagan estudios de impacto que siempre vayan de la mano a las propuestas legislativas, e incluso si puede ser que los presenten antes de presentar cualquier propuesta, para, como decía Miguel Ángel, que nos permitan participar de tú a tú, de establecer un diálogo honesto con los legisladores para poner proposiciones que se adapten o que se acerquen más a la realidad de lo que pueda adoptar o ser capaz el sector de asumir. Claro, porque luego hay otro problema añadido. Explotaciones no rentables. Yo que soy de área rural, como todos vosotros, muchas de las personas que nos están viendo lo son. Explotaciones no rentables significan el cierre de esas explotaciones. Por tanto, abandono de las áreas rurales y un problema para hacer frente al cambio climático, porque no olvidemos que el vivir en pequeñas poblaciones tiene un impacto positivo para frenar determinados deterioros. Totalmente de acuerdo. Además lo mencionaba Santiago. Aunque la finalidad a priori pueda ser bien intencionada, si necesitamos más transporte de animal en vivo para hacer esta actividad, al final iremos en contra del objetivo fundamental de la Unión Europea, donde están todas las políticas aquí arriba, que es la descarbonización, la emisión menor de CO2 y de gases de efecto invernadero, y con esto se produce justamente lo contrario. Y lo íbamos a ver también, o lo íbamos a sufrir si la Unión Europea seguía pues con la estrategia de la SUR, el reglamento de uso de fitosanitarios, por ejemplo, que retiró en el último momento por un bloqueo extraordinario del Parlamento Europeo, que lo que iba a propiciar es justamente el efecto contrario. Íbamos a tener que importar más alimentos de terceros países producidos con menos estándares, aumentando lo que es las emisiones de CO2, es decir, un contrasentido tremendo, una dicotomía que no tenía ningún sentido y que, sinceramente, si se ha paralizado esto ha sido por la entrada de las elecciones europeas que están en el último momento, y hay mucho miedo por la clase política, por la Comisión y por los europarlamentarios, porque hay un hartazgo real y que se puede traducir en el número de votos y sobre todo del Parlamento Europeo. José María, hartazgo o preocupación sería porque está en riesgo el sector. ¿O ambas? Bueno, yo creo que está en riesgo el sector y como está en riesgo el sector, se ha producido ese hartazgo por parte de los agricultores y los ganaderos. Cuando tú te das cuenta que tu modelo de vida por el cual han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos o simplemente una generación atrás, te das cuenta de que ocurre algo, y entonces tu manera es la de la protesta, que es totalmente legítima y creo que ha venido en un momento muy adecuado, y seguiremos protestando hasta las elecciones europeas. Ahora bien, hay que hacer una reflexión profunda para ver qué ocurre después de las elecciones europeas, y la mejor manera de hacer una reflexión profunda es acudir en masa a votar el próximo día 9 de junio. Agricultores, ganaderos, gente del mundo rural, pescadores, transportistas, cazadores, todo el mundo que vive de la legislación, o más bien dicho, está afectada por la legislación europea, que es alrededor de un 80% de las normas, tiene que acudir en masa a votar el próximo día 9 de junio. Es una cita, como decía al principio, muy importante. Nosotros a lo largo de estas semanas les vamos a ir explicando las normativas. Les recuerdo que pueden escribir a través de nuestro chat si tienen consultas, tengan interés, y nosotros les iremos abordando en los sucesivos episodios. Simplemente agradeceros, José María, Miguel y Santiago, vuestra participación, el que haya salido de vuestras reuniones, y os emplazo al próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta el próximo Apuntes Agrarios. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo.